Te despiertas por la mañana y no sientes nada. Ningún fuego, ninguna presencia, ningún calor en el pecho. La Biblia está ahí, cerrada sobre la mesa. La miras y sientes el peso de una piedra. No hay deseo, no hay ganas. Y entonces tomas la decisión más destructora que un cristiano puede tomar. Decides esperar a sentir algo antes de actuar. Decides que vas a orar cuando tengas ganas, que vas a leer cuando el corazón te lo pida, que vas a buscar a Dios cuando el fuego regrese. Y mientras esperas, mientras sigues acostado aguardando una emoción que quizás nunca llegue, tu alma se está muriendo. No de golpe, no con una alarma, con la lentitud de una planta que nadie riega, hoja por hoja, raíz por raíz, hasta que un día te miras al espejo y te das cuenta de que todavía tienes el nombre de cristiano, pero ya no tienes nada de lo que un cristiano debería ser. Esto es lo que nadie te contó sobre la santificación. Esto es lo que la cultura evangélica moderna escondió detrás de canciones bonitas, cultos emocionantes y predicaciones que te hacen llorar pero no te hacen cambiar. Te vendieron la idea de que la santificación es un sentimiento. Te dijeron que cuando estás creciendo espiritualmente, lo sientes, que la presencia de Dios llega con escalofríos, que la oración genuina viene con lágrimas, que el ayuno es ese momento en que entras en éxtasis y sales visiblemente transformado. Y tú compraste esa mentira, la compraste y pagaste caro, pagaste con años desperdiciados esperando sentir algo que nunca llegó, pagaste con una vida entera de inconsistencia espiritual disfrazada de sensibilidad emocional. No estás buscando a Dios, estás buscando una experiencia, y cuando la experiencia no llega, paras. Cuando el culto no te emociona, desapareces. Cuando la lectura no te genera un insight inmediato, cierras el libro. Convertiste el caminar con Dios en un parque de diversiones espiritual, al que solo entras cuando tienes ganas de disfrutar. Y ahora dime, ¿qué tienes para mostrar? ¿Cuántos años de fe y cuál es la evidencia concreta de transformación en tu vida? ¿Todavía luchas con los mismos pecados de hace 5 años? ¿Todavía reaccionas igual cuando alguien te lleva la contraria? ¿Todavía tienes los mismos miedos, las mismas cadenas, las mismas áreas que nunca entregaste de verdad? ¿Creciste en conocimiento bíblico, quizás? ¿Aprendiste vocabulario teológico, quizás? ¿Pero santidad? ¿Transformación real del carácter? ¿Conformidad progresiva a la imagen de Cristo? Eso no lo tienes. Y la razón es simple, brutal e incómoda. Nunca aprendiste a actuar sin sentir. Nunca aprendiste que la santificación es trabajo, es esfuerzo, es hueso contra hueso. Es levantarte cuando no quieres, abrir la Biblia cuando no sientes nada, arrodillarte cuando estás seco, obedecer cuando toda tu carne grita que no. Nunca aprendiste eso porque nadie te lo enseñó, pero alguien sí lo vivió. Alguien lo practicó por décadas. Alguien dejó registros tan precisos que no tienes cómo negarlo. John Wesley se levantaba a las 4 de la mañana, no a las 5, no a las 4:30 cuando podía, a las 4, todos los días, por más de 60 años. Necesitas dejar que eso te caiga bien adentro. 60 años, más de 21,000 mañanas, más de 21,000 veces que ese hombre salió de debajo de las cobijas antes de que saliera el sol, en el frío de Inglaterra, con o sin ganas, con o sin sentimiento, con o sin esa sensación de que Dios estaba ahí con los brazos abiertos esperándolo. Él no esperaba sentir. Se levantaba porque había decidido que ese era el horario en que un hombre que busca a Dios debería estar de pie. Pasaba entre 1 y 2 horas en oración antes de cualquier otra cosa. No una oración rápida, no un gracias por este día, no un bendice a mi familia y guíame. Una oración larga, estructurada, intencional, donde llevaba ante Dios la situación de la nación, la condición de las almas que pastoreaba, los pecados específicos que todavía encontraba en sí mismo, las gracias que necesitaba recibir ese día, y después de orar, leía la Biblia en griego y en hebreo, leía teología, leía historia, leía ciencia, porque para Wesley, la mente santificada era tan importante como el corazón santificado, y no puedes santificar lo que no alimentas. Pero aquí está lo que diferencia a Wesley de cualquier modelo religioso superficial.
Él hacía todo esto cuando no sentía absolutamente nada. Registró en su diario, con una honestidad que corta el alma, periodos extensos en que sentía que sus oraciones no pasaban del techo. Periodos en que abría la Biblia y las palabras le parecían papel seco sin ninguna vida. Periodos en que predicaba con poder y después regresaba al cuarto sintiendo un vacío inmenso en el pecho. Y seguía. No porque se estuviera torturando, no porque creyera que Dios solo ama a quien sufre, sino porque había comprendido algo que la mayoría de los cristianos modernos nunca va a entender mientras sigan persiguiendo emociones. La disciplina espiritual no es el resultado de la santificación, es el canal por el cual la santificación ocurre. No esperas estar santificado para practicar las disciplinas. Practicas las disciplinas porque es a través de ellas que Dios te santifica. El sentimiento es consecuencia, no prerequisito. Y Wesley lo sabía en carne propia, en los huesos, en las 21.000 mañanas frías de una vida entera consagrada. En 1738, Wesley atravesó una de las crisis espirituales más documentadas de la historia del protestantismo. Regresaba de una misión fallida en Georgia, había predicado por años sin fruto aparente, y escribió en su diario palabras que cualquier cristiano honesto reconocería. Dudaba de su propia fe. No podía sentir la certeza de la salvación. No podía sentir el amor de Dios de la forma en que escuchaba a otros describirlo. ¿Y qué hizo? ¿Paró? ¿Esperó sentir algo antes de continuar? ¿Abandonó las disciplinas hasta que la emoción volviera? No. Siguió predicando. Siguió orando. Siguió leyendo. Siguió reuniéndose con los hermanos del Holy Club, ese grupo de hombres que se reunía semanalmente para rendir cuentas de su vida espiritual, que ayunaba todos los miércoles y viernes, que visitaba presos y enfermos incluso cuando estaba seco por dentro. Wesley atravesó el desierto haciendo lo que tenía que hacer, y fue precisamente durante ese periodo de aridez que comenzó a entender, de forma más profunda que nunca, lo que significaba caminar por fe y no por vista. La noche de Aldersgate, en mayo de 1738, cuando Wesley sintió el corazón extrañamente encendido, ese momento que todo el mundo cita, solo fue posible porque antes hubo décadas de fidelidad seca. El calor no creó la fidelidad. La fidelidad creó el suelo donde el calor pudo ocurrir. Y después de Aldersgate, Wesley no se convirtió en un hombre que pasó el resto de su vida surfeando una ola emocional. Viajó más de 400.000 kilómetros a caballo por Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales. 400.000 kilómetros a lomo de caballo, con frío, con lluvia, con lodo, con piedras en el camino. Predicó más de 40.000 sermones, en promedio, 3 o 4 por día. ¿Puedes imaginarlo? 3 o 4 sermones diarios, durante décadas. No en iglesias climatizadas con sonido profesional y café de especialidad en la entrada, en campos abiertos con el viento en la cara, con multitudes hostiles lanzándole piedras, con la iglesia anglicana cerrándole las puertas, con persecución oficial, con periódicos calumniándolo, y predicaba, todos los días, con o sin sentimiento, con o sin aprobación, con o sin resultados inmediatos visibles. ¿Sabes lo que Wesley decía sobre el sentimiento en la santificación? Decía que los sentimientos son mercenarios, trabajan para quien más les paga. Algunos días el fuego espiritual es intenso y la carne se calla. Otros días la carne está gritando y el fuego parece apagado. Si gobiernas tu vida espiritual por el termómetro emocional, serás esclavo de la carne en los días en que la carne grita más fuerte. Y son exactamente esos días, los días secos, los días fríos, los días de vacío, los que determinan quién eres realmente en lo espiritual. Cualquiera ora cuando está animado, cualquiera lee la Biblia cuando la lectura fluye, cualquiera ayuna cuando siente el poder espiritual llegando. La prueba real del carácter cristiano es lo que haces cuando no sientes nada, cuando estás cansado, cuando estás decepcionado con Dios, cuando tus oraciones parecen rebotar en el techo y caer al suelo. Es en esos momentos donde la santificación verdadera se forja, o donde la religiosidad superficial se revela por lo que siempre fue. Y esto no es invento de Wesley, es el patrón bíblico. Necesitas abrir los ojos a eso. Jesús no esperaba tener ganas para orar.
En Getsemaní, la noche antes de morir, estaba con una angustia tan intensa que sudaba sangre. El texto dice que la angustia era mortal, y aún así, se postró y oró, no una vez, 3 veces. Se fue, volvió, oró de nuevo. Se fue otra vez, volvió, oró por tercera vez. Eso no era euforia espiritual. Era un hombre que sentía el peso aplastante de lo que se venía, y que precisamente por ese peso, eligió la oración en lugar del escape. Jesús estableció el patrón. Oras más intensamente cuando el sentimiento es de angustia, no cuando el sentimiento es de paz. La oración no es la expresión de tu bienestar emocional, es el instrumento con el que atraviesas lo que te aplasta. David lo entendió. Abre el Salmo 22 y lee el primer versículo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese no es un hombre en éxtasis. Es un hombre que siente el abandono de Dios de forma visceral, concreta, arrolladora. ¿Y qué hace con ese sentimiento? Ora, escribe, pone ante Dios exactamente lo que está sintiendo, sin romantizarlo, sin fingir que está bien, sin esperar que el sentimiento mejore antes de hablar con Dios. David lloró ante Dios. David gritó ante Dios. David cuestionó a Dios. Y fue precisamente porque David no esperaba tener el sentimiento correcto antes de buscar a Dios que era llamado hombre conforme al corazón de Dios. El corazón de Dios no es un corazón que siempre siente cosas bonitas. Es un corazón que busca a Dios en cualquier condición emocional. Pablo escribió Filipenses 4 desde adentro de una prisión. Alégrense siempre en el Señor. Y otra vez lo digo, alégrense. Ese no es un hombre con libertad, con comodidades, con seguridad material, con la agradable sensación de que todo está bien. Es un hombre encadenado, esperando juicio, lejos de todos los que amaba, escribiendo sobre la alegría. Porque Pablo aprendió, y él mismo lo dice explícitamente en ese mismo capítulo, que aprendió a estar contento en cualquier situación. Aprendió. Ese es vocabulario de disciplina, no de experiencia mística. No naces sabiendo estar contento en el sufrimiento. Lo aprendes. Y lo aprendes practicando el contentamiento incluso cuando no lo sientes. Lo aprendes orando, aunque no tengas ganas de orar. Lo aprendes alabando aunque no sientas razón para alabar. Lo aprendes obedeciendo aunque toda tu estructura emocional esté rebelada contra la obediencia. Entonces ahora viene la pregunta que importa. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Porque puedes quedarte aquí, en este punto del razonamiento, y decir, entendí, tiene sentido, y no cambiar absolutamente nada. Puedes estar de acuerdo en tu mente, y seguir viviendo por la emoción. Puedes seguir esperando el sentimiento antes de actuar. Puedes seguir tratando tu vida espiritual como un producto de consumo, al que solo le pagas cuando la experiencia vale la pena. O puedes empezar hoy, no mañana, no el próximo lunes cuando empiece la nueva semana, no después de que las cosas se estabilicen. Hoy, porque mañana va a haber otra excusa, la próxima semana va a haber otra urgencia, y dentro de 10 años vas a estar exactamente aquí, con los mismos pecados, la misma aridez, la misma inconsistencia, solo que 10 años más viejo y con menos tiempo para cambiar. Lo que necesitas hacer es específico, no general, no vago, específico. Primero, elige un horario fijo, no cuando pueda, un horario, escrito, en el mismo lugar todos los días. Wesley eligió las 4 de la mañana por más de 60 años. No tienes que ser Wesley, pero sí tienes que elegir un horario y tratarlo con la misma seriedad con la que tratas un compromiso de trabajo. No faltas al trabajo porque no tienes ganas. No cancelas una reunión importante porque te levantaste sin ánimo. ¿Por qué tratas la comunión con el Dios del universo como algo que solo pasa cuando es conveniente? Elige el horario, escríbelo y preséntate, con o sin sentimiento, con o sin ganas, con o sin fuego. Segundo, define qué vas a hacer en ese tiempo. No llegues y te quedes mirando el techo esperando inspiración divina. Ten un plan. Wesley tenía un plan. Sabía exactamente qué iba a orar, cómo iba a estructurar la oración, qué textos iba a leer, cómo iba a procesar lo que leía. Necesitas un plan de lectura bíblica, no un capítulo al azar cuando puedas. Un plan que te lleve del Génesis al Apocalipsis
de forma sistemática, que te exponga a todo el consejo de Dios, no solo a los versículos que ya conoces y te gustan. Necesitas una estructura de oración, no elaborada, no complicada, pero estructurada. Adora, confiesa, agradece, pide, intercede. Eso no toma 2 horas. Puedes empezar con 30 minutos, pero 30 minutos todos los días, con consistencia, valen más que 2 horas de intensidad emocional una vez a la semana. Tercero, anticipa la sequía. No te sorprendas cuando llegue, y va a llegar. Van a haber mañanas en que te sientes a leer y las palabras no te dicen nada. Días en que te arrodillas a orar y parece que estás hablando solo en un cuarto vacío. Semanas en que el cielo parece de bronce y tus oraciones parecen rebotar en él y caer. Eso no es señal de que estás haciendo algo mal. Es parte del proceso. Juan de la Cruz llamó a esto la noche oscura del alma. Juan Calvino describió períodos similares. Lutero tenía episodios de desesperación espiritual profunda. Teresa de Ávila documentó décadas de aridez espiritual. Los hombres y mujeres más grandes de la historia cristiana pasaron por eso. Y todos llegaron al otro lado más fuertes, más profundos, más arraigados. No porque buscaron el sentimiento, sino porque siguieron haciendo lo correcto, aunque no sintieran que estaba sirviendo de algo. Cuarto, construye estructuras de rendición de cuentas. Wesley no hacía esto solo. El Holy Club era un grupo de hombres que se reunía semanalmente y se hacía preguntas específicas sobre la vida espiritual de cada uno. Preguntas como: ¿pecaste con tus palabras esta semana? ¿Con tus pensamientos? ¿Con tus actitudes? ¿Buscaste a Dios de forma consistente? ¿Fuiste honesto en tus relaciones? ¿Tuviste algún deseo que sabes que Dios no aprobaría? Preguntas que cortan, preguntas que no dejan escondite. Necesitas al menos una persona que pueda hacerte esas preguntas y a la que no le vas a mentir. No un grupo de oración donde todo el mundo dice que está bien. Una persona, un hermano o hermana de confianza, que la próxima semana te va a preguntar si hiciste lo que dijiste que ibas a hacer, que no va a aceptar excusas fáciles, que te ama lo suficiente para confrontarte. Quinto, no cambies la práctica basándote en el resultado inmediato. No vas a sentir la diferencia en los primeros días, probablemente tampoco en los primeros meses. La transformación espiritual es como un árbol creciendo. No lo ves suceder, pero un día miras y te das cuenta de que la raíz fue profunda, que el tronco se hizo grueso, que lo que era invisible por dentro ahora se manifiesta por fuera de una forma que no se puede negar. Si evalúas tu práctica espiritual semana a semana por el termómetro emocional, vas a rendirte antes de ver el fruto. Wesley no evaluaba sus mañanas por la calidad emocional de la oración, las evaluaba por el cumplimiento de la disciplina, y le dejaba a Dios el cuidado del fruto. ¿Sabías que Wesley, a los 85 años, escribió en su diario que estaba preocupado por su tendencia a dormir más allá de las 5:30 de la mañana? 85 años. Un hombre que había predicado 40,000 sermones, viajado 400,000 kilómetros, fundado el metodismo, visto a miles de personas convertirse, y estaba preocupado por estar durmiendo hasta las 5:30, ya no a las 4 como en años anteriores, pero todavía despertando a las 5:30 con un sentido de responsabilidad espiritual sobre el uso del tiempo. Eso es lo que décadas de disciplina sin emoción producen. Forman un carácter que ya no necesita incentivo externo para funcionar. La práctica se vuelve naturaleza. La disciplina se vuelve identidad. No te levantas a las 4 porque te obligas. Te levantas porque eso es lo que eres. Y es exactamente ahí donde la santificación se vuelve real. No cuando sientes la presencia de Dios de forma arrolladora en un culto. No cuando las lágrimas corren por tu rostro durante una canción de adoración. No cuando tienes un momento de revelación que lo cambia todo. La santificación se vuelve real cuando las prácticas forman el carácter, y el carácter comienza a reaccionar diferente en las situaciones del día. Cuando alguien te provoca y tu primera reacción ya no es rabia descontrolada. Cuando eres tentado y la resistencia viene de un lugar más profundo que el simple esfuerzo humano. Cuando estás frente a una decisión difícil y lo que naturalmente quieres ya está más cerca de lo que Dios quiere que hace 5 años. Eso no sucede por éxtasis espiritual.
Sucede por fidelidad diaria en una práctica que mantienes aunque no sientas nada. Estás esperando sentir para empezar, pero sentir es lo que viene después de empezar, no antes. La fogata no calienta antes de ser encendida. La semilla no produce fruto antes de ser plantada. El músculo no se fortalece antes de ser ejercitado. No vas a despertar un día sintiendo ese fuego que te dará ganas irresistibles de buscar a Dios, porque el fuego viene en el proceso de búsqueda, no antes. Wesley no se levantaba a las 4 porque cada mañana sentía un hambre irresistible de Dios. Se levantaba a las 4 porque había decidido que ese era el horario que Dios merecía, y fue en la consistencia de esa decisión donde el hambre fue creciendo, profundizándose, hasta convertirse en parte de lo que él era. Existe una crisis espiritual silenciosa ocurriendo ahora mismo, en este preciso momento, en millones de vidas cristianas. No es una crisis de persecución, no es una crisis de herejía doctrinal, es una crisis de superficialidad devocional. Es una generación que sabe más sobre teología que cualquier generación anterior. Tiene acceso a más sermones, más libros, más podcasts, más conferencias, y que está más seca espiritualmente que generaciones que solo tenían una Biblia y un pastor. ¿Por qué? Porque la información sin disciplina no transforma, porque el conocimiento sin práctica no santifica, porque puedes escuchar 1000 sermones sobre la oración y seguir sin orar, puedes leer 100 libros sobre santidad y seguir viviendo igual. El problema no es falta de contenido, es falta de práctica, es falta de consistencia, es falta de disposición para hacer lo que tiene que hacerse aunque no tengas ganas de hacerlo. La pregunta no es si vas a morir. Vas a morir. La pregunta no es si vas a encontrarte con Dios algún día. Te vas a encontrar. La pregunta es qué vas a tener para presentar en ese encuentro. Una vida de fidelidad diaria, de prácticas mantenidas en las sequías y en las lluvias, de obediencia que no dependía del sentimiento, o una vida de inconsistencia espiritual disfrazada de sensibilidad emocional, donde buscaste a Dios cuando tenías ganas y lo dejaste cuando no. El carácter que tienes el día que mueres es el carácter que construiste en los días que viviste, y construyes carácter en las mañanas, en que no quieres levantarte pero te levantas, en las rodillas que doblas cuando estás seco, en las páginas que lees cuando parecen muertas, en la obediencia que mantienes cuando toda tu carne quiere hacer lo contrario. Estás aquí, ahora, leyendo esto, y tienes una elección, la misma elección que Wesley tenía cada mañana a las 4, la misma elección que Jesús tuvo en Getsemaní, la misma elección que Pablo tuvo en la prisión, la misma elección que David tuvo cuando escribió, «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», y aún así siguió hablando con él. Puedes esperar el sentimiento, puedes quedarte aguardando esa mañana en que vas a despertar con fuego en el pecho y ganas irresistibles de buscar a Dios. Puedes pasar más años en esa espera mientras tu alma se va marchitando hoja por hoja, raíz por raíz. O puedes levantarte ahora, no mañana, ahora, decidir un horario, escribir un plan y aparecer mañana en la mañana en ese lugar, a esa hora, independientemente de lo que sientas. No porque vayas a sentir algo increíble, sino porque eso es lo que se hace cuando sirves a un Dios que merece más que tus emociones, un Dios que merece tu fidelidad en los días fríos, en los días secos, en los días en que no sientes absolutamente nada, y vas de rodillas de todas formas. Así fue exactamente como Wesley vivió la santificación sin sentir nada. Así es exactamente como tú también la vas a vivir, si decides, si eliges, si te presentas, hoy.